Hola. De este lado me acompaña Kiandris, de este lado me acompaña Kiovis. Hace un par de meses nos sentamos una noche aquí para hacerles llegar algunas informaciones. Hoy, para compensar el propio hecho de que ustedes están contando sus experiencias, pues contaremos nosotros la nuestra. Vamos a contar esas experiencias. ¿Verdad que sí, Kiandris? Claro que sí. Claro que sí. Esas experiencias son diversas. En nuestro contexto serán experiencias educativas. Estuve acompañado todo el tiempo por estos dos pequeños. Ellos no estando en clases y teniendo el compromiso pues de cuidarlo a ellos pues y dar la clase simultáneamente. Sabemos que algunos de ustedes tienen por ahí algún que otro video o alguna fotito de esos momentos en que alguno de ellos interrumpió por cualquier causa, inclusive por esas causas. Comentarios y experiencias. Cada ser humano tiene puntos de vista diferentes sobre el mismo objeto. Esto porque los sistemas de referencia siempre están localizados con origen diferente. Por un lado, hay experiencias y expectativas, y por el otro, cómo se lidia con las ideas y conceptos nuevos cuando hay que aplicarlos y sobre todo con algunos conocimientos previos. Lo fundamental al final es que el estudiante pueda ser ético, ser humano, ser hábil, hacer uso coherente de los conocimientos adquiridos. Si de lo anterior no se ha cumplido algún peldaño, esos peldaños que forman un individuo para ser partícipe de una sociedad consciente, entonces no podremos ver procesos con lógica y arte, que son los procesos que esperamos de ustedes. Para fundamentar lo anterior y para eso que ustedes al final están esperando, que es lo que llamamos evaluaciones, comencemos hablando de las actividades obligatorias, es decir, aquellas que no tienen un valor puntual. Asistir a clases, leer un libro, compartir ideas, horas de estudio. Es decir, no se cuantifica cuántas horas le tomó a un estudiante leer un libro o cuánto invirtió en útiles. Claro que no. Lo que al final tiene un valor puntual es lo que se ha logrado, cómo usted se ha formado como ser humano, cuáles cosas aportó a sus estudios generales, a su carrera, a su propia formación. Es lo que más valor tiene. Pero para mí, sobre todo, tiene un gran valor si hubo una formación humana, si hubo un crecimiento ético, social, que permita visualizar que se enlazan los conocimientos adquiridos para aplicarlos en algo en concreto. Así que recalcamos, no evaluamos por leer un libro, cuánto tiempo le tomó, mucho menos. Es lo que se logra de ahí, el crecimiento que usted tiene, cómo crea nuevos conceptos a partir de la comparación de lo que leyó, de lo que pudo meditar. Así podemos también agregar, por ejemplo, lo que sucede cuando hay que enriquecer. Si se le manda a ver un video, si se le pide asistir a una charla, eso no tiene un valor puntual. Es lo que usted obtiene de ahí, pues recalcamos como crecimiento, tanto personal como profesional, lo que sea al final, lo que se valora. Al recrear actividades, el estudiante debe reflejar cambios. Esos cambios que se plasman en los objetivos que se persiguen en cada uno de los cursos. Si los logra, entonces eso tiene un valor puntual. Por ende, cada objetivo es el que se puntualiza. Podríamos mencionar, si su objetivo dice claridad, ya sea lingüística o articular, entonces eso se valora. Si su objetivo dice resolver problemas, entonces nosotros asignamos, yo le asigné, usted planteó,
resolvió, nos dio una respuesta, entonces eso tiene un valor puntual. Si el objetivo dice calcular, usar, entonces yo le di para que usted calculara, para que usted usara. Calculó, usó, eso tiene un valor puntual. Podemos seguir la lista, pero hay otras obligaciones, como lo mencionaba anteriormente, que son de carácter obligatorio y que muchas veces llevan a un cansancio físico o un cansancio mental, y no es eso lo que se valora, porque hay quienes pueden lograr los mismos objetivos en menor tiempo, pero si lo logra dentro de los tiempos establecidos por el curso en particular, pues entonces su calificación, su valor puntual siempre será positivo. En particular, en las clases que hemos compartido nosotros, hemos usado objetivos diversos, mejor dicho, o hemos procurado lograr en ustedes, lograr en el curso esos crecimientos, que ya lo usamos la palabra antes, pero ¿qué ha sido lo fundamental? Permitirles ser mejor. Así, la evaluación a distancia puede ser coherente, puede reflejar la realidad. Al inicio del curso, en el semestre que nos aborda 2020-10, se le planteó que usted debía elaborar videos y que esos videos, pues, de uno u otro modo, iban a tener cierta repercusión en lo que se llama exoneración en base a una buena nota en un primer parcial y un segundo parcial, siempre que se cumplieran con los requisitos fundamentales. ¿Que tenían temores? Sí, claro, todo el mundo siempre tiene temor, pero hoy que concluimos, que hemos visto cuánto han crecido, cuánto han enriquecido de su propia formación, me siento muy satisfecho, sumamente satisfecho con ese crecimiento. Con los videos podemos medir muchas cosas: su capacidad de aprender por sí solo, su capacidad para comunicar ideas, súper importante. Así que por eso le preguntábamos si usted era capaz de poder enseñar a otros, pero resulta que para poder enseñar a otros, primero nos educamos a nosotros mismos, y ese proceso de estudio arduo conllevó eso, que usted lograra esa formación. Me tocó trabajar hace unos años o mejor dicho, en instituciones con proyectos, es decir, donde el profesor solo era un guía que creaba una estructura para que en su ausencia el estudiante pudiera seguirla pauta por pauta según lo planteado, y al final entonces el profesor medía cuánto crecían. Ya como el tiempo se nos hacía pequeño y nos faltaban muchas cosas por abordar, pues dije, bueno, no está mal que en estos grupos podamos aplicar el concepto de aprendizajes por proyectos. Y así que los dos últimos puntos que tratamos, lo tratamos por proyectos, donde se le plasmaban los objetivos a seguir. Y yo creo que esos dos proyectos fueron lo que le permitieron a ustedes crecer más como grupo y como personas. Permitir ver que ustedes sí tenían la posibilidad de ser mejores. Me parece que no de ser, ya lo eran, pero había como ciertos temores, cosas que a veces están ocultas porque no se había tenido la oportunidad en el pasado de plasmar esa creatividad, enorme creatividad que tienen todos ustedes. Desde el inicio, pues, en este ambiente que nos rodea, no estaba decorado. Aquí no había decoración. Pero un domingo, después de la primera semana, dije, no, pero vamos a hacerlo un poco vistoso. Así que reacomodé el escritorio donde tengo el equipo de trabajo. Y dije, déjame decorar. Tenía unas cajas guardadas con eso para una pared que nunca pude usar. Y dije, pues, vamos a colocarlo aquí. Y ha quedó bastante bien para lograr un ambiente un poco más acogedor. Comenzamos usando una pizarra, una cámara web independiente, la cámara de la lacto, pero después
pudimos enriquecer mucho más, porque se le brindó la oportunidad y fueron cosas que se plantearon desde el principio, que había que utilizar un sinnúmero de aplicaciones, MATLAB, Maple, tanto sus plataformas de escritorio como su plataforma web, o mejor dicho, sus plataformas para estaciones y sus plataformas vía web, GeoGebra, en fin. Nos tomó aproximadamente una semana luego de entrar en el proceso de la cuarentena o del aislamiento, reacomodarnos. Ya habíamos usado en el pasado una app encriptada llamada Discord, que para el inicio de marzo, ya en Europa se planteaba para asuntos educativos y se habían reordenado los servidores y se estaba trabajando sobre la comunicación en videoconferencias para un número mayor de participantes. Así que nos adaptamos bastante rápido con esa aplicación. Cuando la universidad vino a montar ya la asignatura, nosotros estábamos muy avanzados y no nos vimos en la necesidad de hacer ese cambio. Seguimos en las plataformas y en todo el esquema en que nos habíamos envuelto desde el principio. Es decir, no hubo ausencia de clases. Como las asignaciones y la producción de videos se aumentaba mucho, pues a veces se daba el espacio entre clase y clase para que las producciones fueran lo suficientemente coherentes o la producción fuera significativa y lo más limpia posible. No todo fue color de rosa, altas y bajas, mucha presión de ambos lados. Sabemos lo que es planificarse, hacer un guión que sea mental de cómo se va a explicar un problema, cómo el nerviosismo, si quedará bien, si el profesor mandará a hacerlo de nuevo. Sabemos la presión enorme a la que se vivía. Retirados, sí. No fue fácil para todos seguir el ritmo. La falta extrema de conocimientos previos en primer lugar. Básica, la más afectada por deficiencias de escritura, lectura, comprensión. Algunos retirados por desánimo, por incertidumbre, por la falta de experiencias previas manejando aplicaciones, ciertos letargos que al final no pudieron, de forma lamentable, me he sentado que temerán algunos más en los grupos. Las asignaturas virtuales tienen la connotación de que se aceleran en el tiempo y las asignaciones pueden acumularse muy fácilmente si no se ejecutan dentro del tiempo adecuado. Pero sin duda me siento muy satisfecho del trabajo que ustedes han realizado para concluir. Creo que es básico, y esto va para mis colegas, se necesita una guía persistente, es lo que más arropa en la educación a distancia. Esa supervisión que haga que el individuo siempre sea partícipe de su propia formación. Algunos tendrán que examinarse presencial en un examen escrito. Hemos calculado, según las evaluaciones que tenemos hasta ahora, que unos 7 de los estudiantes, un total de 7 entre todos los cursos. Razones diversas. Pero mis felicitaciones, inmensas felicitaciones al grupo o a los grupos de estudiantes por su labor. Demostraron creatividad, persistencia. Y gracias también a los monitores porque estuvieron ahí para ayudar, colaborar con el profesor, colaborar con los estudiantes. Gracias infinitas.
muy satisfecho con esta nueva metodología implementada por el profesor para impartir las clases, sobre todo empoderar al estudiante a que sea él quien esté más involucrado en el proceso de aprendizaje. Sí, yo me siento bastante satisfecha con lo que he aprendido, porque he descubierto una parte de mí que no sabía que estaba, que era que yo podía estudiar en actividades de temas por mí sola, practicarlos hasta poder alcanzar y entender completamente todo, y que son cosas que, a pesar de que uno las ve en otros cursos, uno a veces como que no logra engranar todos esos conocimientos. ¡Yo mis guagua! El profesor no es una guagua. Realmente él es un profesor especial, ya que tiene un dominio de la asignatura. A mí ya me habían dicho que el profesor ponía todos los ejercicios del libro. Yo pensé que era mentira, porque eso es algo como exagerado. Pero cuando yo entré, que uno le preguntaba, profesor, ¿y los ejercicios del libro cuáles son? Y él se reía. Yo después caí en cuenta que él no tiene que marcar ejercicios. Entonces, de ahí para allá, ¿usted qué sabe si es una guagua? Porque a mi parecer, profesor, a usted hay que quitársele eso. Yo no iba en una guagua, ¿no? Yo iba a pie, con el solazo de la dosis, con una guagua encima de mí. Esta fue una gratificante y estresante experiencia de estudio, pero no un estrés 100% malo, sino un estrés positivo debido a que cada vez queríamos saber más y más de los temas que íbamos tratando. Una expectativa acerca de la materia que fue llenada totalmente, incluso creo que más que eso. En fin, las matemáticas es algo que nos ayuda a pensar y razonar, que es algo que necesitamos mucho en el día a día. He crecido personalmente y he cambiado el concepto de lo que tenía de las matemáticas. Esto me ha enseñado a cultivar la paciencia y a saber apreciar la importancia del trabajo en equipo. De acuerdo a que he organizado de manera objetiva mi tiempo, he simplificado las cosas para poder entender los temas que están ahí. Claro, con mucha presión del maestro. He tenido unos compañeros de equipo muy buenos. No hemos sabido adaptar perfectamente. Pareciera como que si nuestras ideas pudieran combinarse y hacer un buen trabajo. De verdad que muchas de las tareas que el maestro nos asignaban eran imposibles que yo las realizara sola. Lo que no me gustó de él es que de alguna manera era demasiado meticuloso con los videos, o sea, cualquier cosa era para él un momento para que tú tuvieras que hacer realmente de nuevo el video. Fue una experiencia difícil realmente. Sí, me siento muy satisfecha con todo lo aprendido a lo largo de este curso, a pesar de toda la dificultad que hemos presentado, como eso de la pandemia y todo. Esto no ha sido un impedimento para alcanzar nuestro objetivo, que es aprender. En conclusión, sí, me siento muy satisfecha con todo lo aprendido. Bueno, durante el curso aprendí muchas cosas, entre ellas la que más puedo resaltar es que a trabajar más en equipo, a estudiar más por mi propia cuenta. Las cosas que he aprendido, que puedo decir que me servían para la vida diaria, más que nada diría que fue la autosuficiencia, puesto que para poder desarrollar los temas de los videos necesitamos enfocarnos no solo en el ejercicio en sí, sino en informaciones y datos colaterales que deben dejarse bien esclarecidos y expresados en el desarrollo del video. Mi cambio sería muy significativo, ya que anteriormente era una persona muy tímida, no me gustaba hablar mucho con mis compañeros en clase, era muy reservada. Y a lo largo de este curso he desarrollado esta capacidad de ser más sociable, de hablar más, de comunicarme más, de expresar todo lo que siento y eso. Es Katherine y soy estudiante de Ingeniería Civil y en este semestre estaba cursando la materia Cálculo Vectorial con el maestro Giovis Tejeda. No es lo mismo tú entender un ejercicio, realizarlo en tu cuenta y que el maestro te diga si está bien o tanto de esta manera, a que tú realices el ejercicio, lo grabes y lo subas a una plataforma tan amplia como YouTube
y otros van a ver y o sea, tú como le puedes enseñar, también lo puedes desinformar, no sé.